¿Puede una sola lesión cambiar la carrera de uno de los futbolistas más talentosos de la historia? El 17 de octubre del 2023, Neymar cayó al césped defendiendo la camiseta de Brasil. Apenas unos segundos después, millones de personas entendieron que algo iba mal. Las lágrimas aparecieron antes incluso que el diagnóstico. Lo que nadie sabía era que aquella jugada iniciaría una batalla de más de un año. Una batalla contra el dolor, una batalla contra el tiempo y una batalla contra las dudas. Porque esta no es solamente la historia de un ligamento roto, es la historia de todo lo que ocurre después. Hola, mi nombre es Aldo Oñate, soy kinesiólogo y soy osteópata y me dedico al área del deporte. Y en este canal analizaremos las lesiones que cambiaron la historia del deporte. Si te gustan las historias donde el deporte y la ciencia se encuentran, te invito a suscribirte, porque cada semana vamos a analizar algunas de las lesiones más impactantes del deporte profesional. Y hoy comenzaremos con una de las más importantes de los últimos años, la lesión de Neymar. Para entender el impacto de esta lesión, primero tenemos que entender quién era Neymar en octubre del 2023. A veces la memoria es injusta, porque cuando hablamos de Neymar solamente hablamos de polémicas, lesiones o expectativas no cumplidas. Pero olvidamos algo fundamental. Estamos hablando de uno de los futbolistas más talentosos de la última década. Un jugador capaz de decidir partidos en una sola acción, capaz de desequilibrar defensas completas y capaz de hacer cosas que muy pocos futbolistas se han atrevido ni siquiera a intentar. Desde sus inicios en el Santos, pasando por el Barcelona de Messi y Suárez hasta convertirse en una de las figuras del PSG, Neymar construyó una carrera extraordinaria. Con Brasil se transformó en el heredero natural de la tradición que incluye nombres como Pelé, Zico, Romario o Ronaldo. Y aunque las lesiones ya habían marcado parte de su trayectoria, seguía siendo una de las piezas claves para la selección brasileña. Apenas unos meses antes había llegado al Al Hilal para iniciar una nueva etapa. Parecía un comienzo de un nuevo capítulo, pero el fútbol tenía otros planes. Corría el minuto 44 del partido entre Uruguay y Brasil. Neymar recibe el balón y busca avanzar entre varios rivales. Intenta cambiar de dirección, apoya el pie izquierdo y su rodilla colapsa. Lo primero que llama la atención es que no existe una entrada violenta en el momento de la lesión. No hay una patada brutal, no hay un choque espectacular. De hecho, muchas personas no entienden inmediatamente qué ocurrió. Pero Neymar sí lo entendió, lo supo en el instante. Su reacción es en el momento. Hay dolor, hay frustración y hay lágrimas. Y aunque el diagnóstico oficial tardaría algunos días en confirmarse, las imágenes hacían temer lo peor en el escenario: una rotura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más temidas en el deporte profesional. Y para quienes trabajamos en el área de rehabilitación deportiva, esa reacción suele ser una señal importante, porque muchas lesiones graves del ligamento cruzado anterior ocurren exactamente así, sin grandes contactos, sin golpes espectaculares y durante movimientos que los futbolistas realizan cientos de veces en cada partido. Cada lesión al final tiene su fecha, un instante, un movimiento y en un segundo todo cambia. Pero detrás de cada diagnóstico existe una historia mucho más grande. Esta es la historia de una lesión. Para entender qué ocurrió con Neymar tenemos que hablar del ligamento cruzado anterior, o simplemente el LCA. Este ligamento se encuentra en el centro de la rodilla. Su función principal es controlar los desplazamientos anteriores de la tibia y aportar estabilidad en los movimientos rápidos. Cada vez que aceleramos, que frenamos, que saltamos o que nos enfrentamos a algún cambio de dirección, el ligamento nos tiene que entregar estabilidad y control a la rodilla. Cuando la carga supera la capacidad del tejido, el ligamento puede romperse parcial o completamente. Y si esto ocurre, la rodilla pierde toda su estabilidad. Por eso sigue siendo una de las lesiones más complicadas en el deporte profesional. Pero aquí aparece un dato muy importante. La cirugía puede tardar unas pocas horas. La rehabilitación, en cambio, suele durar entre 9 y 12 meses como mínimo en deportistas de alto rendimiento. Y actualmente, la evidencia científica más reciente sugiere que regresar antes de los 9 meses aumenta considerablemente el riesgo de sufrir una nueva lesión. Por eso cada vez los equipos van a priorizar más el rendimiento y la función que incluso el calendario. Los estudios realizados durante los días posteriores confirmaron el peor escenario: rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Pero el problema todavía no terminaba ahí. Neymar también presentaba una lesión meniscal asociada. Y esto es súper importante, porque el menisco participa en la estabilidad, distribución de carga y la protección también del cartílago. Cuando una lesión del cruzado anterior se acompaña de una lesión meniscal, la recuperación suele volverse aún más compleja. Las consecuencias iban mucho más allá del aspecto médico. El Al Hilal había realizado una de las inversiones más importantes de su historia para contratar a Neymar. Brasil además perdía una de sus principales figuras. Y mientras avanzaban los meses, comenzaban a hacerse evidente que también se perdería la Copa América del 2024. La lesión no solo afectaba una rodilla, afectaba una temporada completa y posiblemente las últimas grandes etapas de su carrera. El 2 de noviembre del 2023, Neymar ingresó al hospital Mater Dei de Belo Horizonte. La cirugía fue realizada por el doctor Rodrigo Lasmar, uno de los traumatólogos deportivos más importantes de Brasil, y además es uno de los médicos habituales de la selección brasileña. A partir de ese momento comenzaba una carrera distinta. No una contra un rival ni contra un equipo en particular, sino una en contra de los tiempos biológicos de recuperación. Hay algo que muchas personas desconocen. Cuando hablamos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, en realidad no estamos reparando un ligamento que está roto, sino que estamos reemplazándolo. Y esto es súper importante, porque para hacer eso necesitamos realizarlo a través de un injerto. Aunque el tipo exacto de injerto utilizado con Neymar no fue comunicado, las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior en futbolistas suelen realizarse con tejidos propios del paciente, como el tendón rotuliano o los tendones del isquiotibial. ¿Por qué? Porque ofrecen una excelente estabilidad y muy buenos resultados para los deportistas en los cambios de dirección rápido. Y eso pasa principalmente en el fútbol. La cirugía dura horas, pero la adaptación biológica del injerto tarda meses. Y aquí aparece otro aspecto bastante interesante. Volver a jugar no siempre significa volver al mismo nivel. Algunas investigaciones en futbolistas profesionales muestran que hay una proporción importante que logra regresar a la competición, pero una cantidad considerable que nunca recupera completamente el rendimiento previo a la lesión. En otras palabras, la verdadera recuperación no consiste solamente en volver a jugar, sino que consiste en volver a ser el mismo jugador que eras antes de la lesión. Existe una frase que me gusta mucho en la rehabilitación deportiva. La cirugía construye una estructura o reconstruye una estructura. La rehabilitación reconstruye un deportista. En el caso de Neymar es un excelente ejemplo. Durante todo el proceso pudimos observar publicaciones compartidas por los miembros de su equipo de recuperación, especialmente Rafael Martínez y Ricardo Rosa. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer imágenes de movilidad, algunos ejercicios de control de motor, fortalecimientos, trabajos unilaterales para fortalecer, trabajos de saltos, carrera, y también algunos otros elementos específicos de fútbol. Ahí pudimos ver ejercicios particulares. Y aquí hay algo muy importante. Volver a caminar no significa estar listo para competir. Volver a correr tampoco significa estar listo para competir. La verdadera pregunta es, ¿puede esta rodilla soportar nuevamente las demandas del fútbol profesional? Porque Neymar no necesitaba recuperar una rodilla normal, necesitaba recuperar una rodilla que era capaz de soportar exigencias en el máximo nivel. Porque existe una diferencia enorme entre volver a jugar y volver a ser Neymar. Y esa es una pregunta que ningún examen puede responder. No hay una resonancia, radiografía, alguna prueba de fuerza, alguna prueba de equilibrio y ni siquiera el paso del tiempo. ¿Podrá volver a desequilibrar defensas? ¿Podría volver a cambiar la dirección con la misma explosividad que lo hacía antes de la lesión? ¿Podría volver a confiar completamente en su cuerpo? Eran preguntas que eran válidas. Esa incertidumbre acompañó todo el proceso seguramente. Y aquí quiero saber tu opinión. ¿Crees que Neymar volvió a ser la misma versión que era antes de la lesión? Déjame tu comentario y los leo. Una de las preguntas más frecuentes fue ¿por qué Neymar tardó tanto en volver? La respuesta está en la evidencia moderna. Hoy sabemos que regresar demasiado pronto aumenta significativamente el riesgo de una nueva lesión. Ya no podemos evaluar solamente si desapareció el dolor, no podemos guiarnos solamente porque el deportista puede correr o saltar. Debemos recuperar tanto la fuerza como la potencia, como la capacidad de desaceleración y también debemos incluir cambios de direcciones o también la misma confianza que tiene el jugador al moverse. Porque una rodilla puede estar lista, pero el cerebro todavía puede sentirse que no lo está y eso es súper importante en el fútbol moderno.
Además, hoy sabemos que el injerto necesita tiempo para integrarse y remodelarse. Por eso los tiempos de retorno al deporte han cambiado mucho en los últimos años. Lo que antes se podía considerar un regreso rápido a los 6 meses, hoy muchas veces se extiende entre los 9, 10, incluso 12 meses. Y por eso que los equipos están utilizando los criterios nuevos antes de autorizar el regreso. Y probablemente esta fue una de las razones por que Neymar permaneció durante un año fuera del fútbol. Desde mi experiencia como kinesiólogo, una de las cosas que me parecen más interesantes del caso de Neymar no es precisamente su cirugía ni tampoco la lesión, sino que es la paciencia, porque en deporte profesional como el fútbol existe una presión enorme por volver rápido. Pero hay presión de los clubes, hay presión de los medios de comunicación, hay presión también de los hinchas porque se recuperen rápido los deportistas, pero los tejidos no entienden de calendario. Entienden solo de biología y los ligamentos se demoran su tiempo. Muchas veces la mejor decisión no es volver rápido, sino que la mejor decisión es volver bien. Pasaron semanas, después pasaron meses, luego pasó medio año, después pasaron 9 meses y finalmente más de un año. 379 días, 8.856 horas, más de 500.000 minutos desde esa noche en Uruguay. Mientras el mundo seguía girando, Neymar continuaba trabajando lejos de los focos, sin estadios llenos, sin goles, sin aplausos, pero sí en su rehabilitación. Solo en su rehabilitación, una y otra vez, hasta que llegó el día que parecía tan lejano, cuando abandonó ese campo de las lágrimas. 379 días después de aquella lesión, Neymar volvió a jugar. Para muchos fue apenas un regreso, pero para los que entienden lo que implica una lesión de este tipo, fue mucho más que eso. Pero quizás la imagen más significativa no llegó el día que volvió a jugar, llegó varios meses después, cuando Neymar volvió a ser considerado en la selección brasileña camino al Mundial 2026. Ahí, en medio de las celebraciones, apareció una escena probablemente que pasó desapercibida para muchas personas, pero para mí no. Un abrazo con uno de los profesionales que lo acompañó durante gran parte de su recuperación. Y para quienes trabajamos en la rehabilitación deportiva, esa imagen dice mucho más que cualquier estadística, porque detrás de ese abrazo había cientos y cientos de sesiones de trabajo, momentos de incertidumbre, días de dolor y meses enteros persiguiendo un objetivo que durante mucho tiempo pareció inalcanzable. Porque a veces el verdadero final de una rehabilitación no es volver a jugar, es volver a creer que todavía puedes llegar. Es volver a sentirte futbolista o deportista. Es volver a sentirte Neymar, en este caso. Las lesiones graves no se resuelven el día de la cirugía. Se resuelven durante cientos de horas de trabajo que nadie ve. En gimnasios vacíos, en sesiones de rehabilitación, en días buenos, pero también días muy, muy malos. Porque detrás de cada resonancia existe una persona. Detrás de cada diagnóstico existe una batalla. Detrás de cada regreso existe un trabajo que nadie ve. Las lesiones forman parte del deporte, son parte de la actividad, pero las historias que nacen desde ellas son las que realmente nos recuerdan lo difícil que es volver. Y esta fue la historia de una lesión. Ahora quiero leerte. ¿Qué deportista te gustaría que protagonizara el próximo episodio de Historia de una lesión? Déjamelo en comentarios, voy a estar leyendo todas sus sugerencias. Si llegaste hasta aquí, deja un balón de fútbol en los comentarios para saber cuántos llegaron hasta el final del video. Si te gustó este video, dale me gusta y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Si aún no estás suscrito, te invito a acompañarme en esta serie de historias de una lesión. Porque detrás de cada lesión, siempre hay una historia. Nos vemos en el próximo capítulo.